10 nuevos profesionales de la psicología se han incorporado a los institutos de medicina legal y de ciencias forenses para impulsar un proyecto de sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y también sexual. Es una de las grandes apuestas de la Viceconsejería de Justicia y de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Se trata de profesionales que cuentan con formación y experiencia profesional acreditada en el ámbito pericial forense, en concreto en el ámbito de la violencia de género, la exploración, la evaluación y el diagnóstico de menores víctimas de abuso y explotación sexual, así como en trauma y veracidad del testimonio. Pues sobre este asunto, este programa, vamos a hablar con Carla Vallejo, que es viceconsejera de Justicia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. 10 psicólogos, decíamos, del Instituto de Medicina Legal, tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de Santa Cruz de Tenerife, se incorporan a este proyecto que también focaliza en los menores, que quizá a veces son los más olvidados en estas situaciones. Exacto, se trata de cumplir con una obligación y satisfacer una necesidad que es perentoria. Por un lado, es necesario que en estos procedimientos judiciales, que son procedimientos muy sensibles, en los que las víctimas son ni más ni menos que nuestros niños y nuestras niñas y también mujeres víctimas de violencia de género, se pueda obtener una respuesta ágil, rápida y adecuada, en el sentido de que la intervención que se realice sobre estas víctimas, que son especialmente vulnerables, se lleve a cabo a través de profesionales cualificados, en salas y en espacios específicos y no sometidos al rigor, a la tensión y a esa sensación áspera que puede llegar a tener la justicia dentro de las oficinas judiciales, los despachos, los juzgados. Se trata de hacerlo con dignidad, de hacerlo con cuidado y con respeto a la víctima y hacerlo también de forma ágil. Bueno, y relevante la psicología precisamente, señora Vallejo, porque desgraciadamente las lesiones físicas son evidentes, se observan a simple vista, por eso son importante la prueba pericial psicológica para probar el daño psicológico y las secuelas, porque al fin y al cabo son las heridas más difíciles de curar, ¿no? Son las más difíciles de curar y las más graves. Hay que tener en cuenta que de lo que estamos hablando es de la incorporación de profesionales, de psicólogos y psicólogas especializados en la violencia sexual a los menores de edad y en la violencia de género. Sabemos que el trauma y la afectación psicológica que producen estos hechos es tremendamente relevante y, como ustedes dicen, que muchas de las veces estos delitos no dejan secuelas físicas, sino que la forma en la que se puede acreditar o existe algún tipo de prueba exterior de que se ha producido es precisamente el trauma, la huella, el peso que dejan en las víctimas que lo han padecido. De ahí la importancia de estas pruebas periciales psicológicas y también esa vía por un lado y por otro el hecho de que se pueda llevar a cabo la intervención, la declaración de las víctimas a través de profesionales que saben hacerlo de manera que se afecte lo menos posible a una persona que ya ha vivido un trauma lo suficientemente intenso como para que el procedimiento de la denuncia y el procedimiento judicial no se convierta en un segundo peregrinar que lleve a otra nueva victimización. De hecho, usted lo ha dicho, ¿no? La celeridad en estos casos es de vital importancia, pero también hay que contar con recursos. En este caso, afortunadamente, el Pacto de Estado va a permitir contar con esos recursos. Sí, efectivamente todo esto obedece a una estrategia global. No se trata solo de esta campaña de refuerzo con la incorporación de profesionales que además no solo llevarán a cabo estas periciales, sino que van a llevar a cabo un estudio metodológico, estadístico, sobre la incidencia que tienen estos casos en Canarias, sobre de qué manera los estamos tratando y qué propuestas de mejora deben llevarse a cabo. Ello unido a otros elementos muy importantes, como es la creación de espacios adecuados para víctimas menores y mayores de edad dentro de los edificios judiciales. Insisto en esa idea de edificio administrativo que puede ser frío, resultarle a la víctima muy complicado sentirse lo suficientemente cómoda para relatar la experiencia que ha sufrido. La incorporación de nuevas tecnologías como son las salas GESEL, salas específicamente diseñadas para que se lleve a cabo la declaración de los niños y de las niñas en un entorno similar a una sala de juegos, sin conflictos con el mundo exterior, sin que haya ningún tipo de interferencia y participando solo directamente con el niño o la niña, el psicólogo o psicóloga especializado. Bueno, se trata de un programa temporal, pero con vistas a que se vaya prolongando en un futuro, ¿no, señora Vallejo? Sí, correcto. Trabajamos también para que se produzca una incorporación fija en los institutos de medicina legal de mayor personal titulado en psicología y trabajo social, cuya labor ahora mismo es
casi tan importante o tan importante como la que desarrollan los médicos y las médicas forenses. Tenemos que tener en cuenta que el trabajo de los institutos de medicina legal es cada vez más rico y más complejo, precisamente por esa importancia que le damos a las pruebas periciales psicológicas, a la intervención psicosocial dentro de los procedimientos judiciales. Trabajamos en esa incorporación permanente, pero mientras tanto y a través de la línea de financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género, que aquí se canaliza a través del Instituto Canario de Igualdad, pues llevamos a cabo estos proyectos, estos programas que ayudan y mucho tanto en el diagnóstico del problema como en la resolución de los casos inmediatos en los que tenemos a niños y a niñas y a mujeres pendientes de que se les realice esa valoración forense. Hablábamos de esas secuelas psicológicas, de su gravedad, pero son tan importantes esas intervenciones que pueden marcar el perfil, la personalidad de estos menores en el futuro, cómo se van a comportar cuando sean mayores, ¿no? Sabemos sobre todo que el hecho de que la víctima, cómo la víctima percibe la respuesta que el Estado, que las administraciones públicas le han dado a su victimización, influye muchísimo en el grado de recuperación que consiguen. Hay razones para la esperanza, las víctimas son resilientes, sabemos que a pesar de lo duros que pueden llegar a haber sido algunas experiencias, de lo fuerte que es el trauma sufrido, en un porcentaje muy importante de los casos se recuperan. Pero como digo, es muy importante ahí en esa capacidad de recuperación cómo la víctima haya percibido que se le ha tratado por la administración, si ha sido bien tratada o no, si se le ha creído o no, si el procedimiento por el que ha pasado ha servido como catarsis que le ha llevado a un lugar mejor o por el contrario ha resultado casi tan complicado como el propio trauma sufrido. Nos insistimos mucho en esto, en que el procedimiento judicial, que todo lo que pasa desde que se presenta una denuncia hasta que se dicte una sentencia, ayude, funcione como mecanismo de solución del conflicto y no a veces como parte del problema, como consecuencia de no haber llevado un trato adecuado o de que el proceso se haya prolongado durante muchísimos años. Hablaba usted eso de creerse quizá el testimonio de la víctima y por eso este proyecto es fundamental precisamente para la veracidad del testimonio, porque la mayoría de los casos estamos asistiendo a estos casos se basan en el ámbito privado donde se encuentran algunos testigos y es verdad que la valoración del psicólogo puede ser fundamental para establecer las primeras pruebas, ¿no? Y dar el paso a denunciar. Claro, es muy importante. Piénsense, por ejemplo, en el caso de que existen, y es una realidad con la que convivimos, de niños y niñas de muy corta edad que pueden haber sido víctimas de malos tratos o de violencia sexual. En este caso, lo normal es que solo se cuente con el testimonio de ese niño o niña como prueba de cargo fundamental del delito. Y estamos hablando de un niño pequeño o de una niña pequeña en la que obtener un testimonio con los requisitos que viene exigiendo la jurisprudencia, que es estricta en estos términos, y está bien que lo sea porque estamos en un sistema legal garantista, pues para poder obtenerlo con esos requisitos es necesario la intervención de una persona experta que sepa cómo aproximarse a una persona menor de edad, que sepa cómo hacer que se sienta cómodo y que pueda narrar de forma libre su experiencia. Es como dices, fundamental la intervención psicológica para la obtención de pruebas y también, insisto también en la otra parte, y para que ese mecanismo de obtención de pruebas se realice respetando la dignidad de la víctima. Toda esa información que se va a recopilar a través del proyecto se va a recoger luego en un informe. Eso va a determinar su utilidad en otros casos futuros, ¿no? Es un primer paso. Claro, tenemos que tener en cuenta que para saber si estamos trabajando bien o no, primero tenemos que medir la realidad. Lo que no se mide no sabemos si funciona o no funciona. Entonces, junto con este trabajo directo de intervención, de realización de periciales, está otro tan importante como es el estudio de los procedimientos, del perfil de víctimas que acude a los institutos de medicina, cuánto creemos que puede ser la bolsa de víctimas que no denuncian, que sabemos que es muy importante. Es posible que estemos ante un 80% de casos no denunciados y que solo estemos llegando al 20% de los mismos, y luego ver si la metodología que se emplea es la correcta, qué incidencia tiene el que haya intervenido un psicólogo o una psicóloga en que luego el procedimiento termine con una condena o no. Todo esto nos ayudará efectivamente a hacer un diagnóstico y a partir de ahí a establecer medidas permanentes de mejora. Hablamos de estos 10 nuevos profesionales, ¿se van a mover por las islas, señora Vallejo?
Sí, por supuesto, eso en Canarias es fundamental. Tenemos que evitar en lo posible que tenga que ser la víctima de una isla no capitalina, por ejemplo, la que se tenga que desplazar a las sedes judiciales más grandes para llevar a cabo la intervención. Se van a desplazar y se están desplazando a otras islas para que sea más cómodo y más fácil para las víctimas el pasar por esa situación. Pues Carla Vallejo, viceconsejera de Justicia, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones en Buenos Días, Canarias. Buenos días. Gracias a ustedes por contar con nosotras. Una